Ecuación térmica de estado gaseoso. Trabajo autónomo número 2. ¿Qué es una ecuación térmica de estado? Una ecuación térmica de estado es un modelo matemático que involucra a las variables termodinámicas intensivas y extensivas, los cuales nos indican el estado en el que se encuentra un sistema y su compuesto. Estas ecuaciones nos ayudan en el estudio y el análisis termodinámicos de gases en sistemas que difieren entre sí. Esto nos ayuda a analizar comportamientos termodinámicos de diferentes compuestos, aunque los resultados que se obtengan son una aproximación, ya que para poder modelar un gas real con el modelo de gas ideal, el margen de error en su análisis deberá ser de 0,95 a 1,5% como máximo, puesto que si supera este margen de error, el gas analizado no podrá estudiarse mediante el modelo de gas ideal. Los gases que son más simples de analizar mediante una ecuación de estado termodinámico son los gases que poseen temperatura alta y presión baja, o también los gases livianos. Existen diferentes ecuaciones de estado para analizar la mayoría de gases, pero estas no pueden estar definidas por una sola ecuación en general, ya que el comportamiento de los gases tienden a cambiar cuando existe variabilidad de temperatura y presión en el sistema en que se encuentran. Tipos de ecuaciones térmicas de estado. Como primera ecuación tenemos la ecuación de gas ideal. Esta ecuación térmica de estado viene de la combinación de la ley de Boyle y la ley de Charles, en donde tenemos presión por volumen es igual al número de moles por la constante de los gases por la temperatura. Tenemos la ecuación de factor de compresibilidad. Z será la constante que representa el factor de compresibilidad y tenemos que el factor de compresibilidad es igual a la presión por el volumen específico del compuesto sobre la constante de los gases por la temperatura. Esta ecuación nos ayuda a determinar el porcentaje de error que tenemos entre un gas real y el modelo de gas ideal. Tenemos la ecuación de Van der Waals, en donde trabajamos presión, número de moles, volumen, la constante de los gases y la temperatura. Y también tenemos A y B, que son constantes característicos de cada gas analizado. Tenemos la ecuación de Clausius-Clapeyron, en donde tenemos la diferencial de la presión, la diferencial de la temperatura, que es igual a L, que es el calor latente de vapor a determinada temperatura, sobre la temperatura por la diferencial de volumen. Tenemos la ecuación de Vitti-Bridgman, donde trabajamos presión, la constante de los gases, temperatura, el volumen molar o el volumen específico del gas que estamos utilizando, y B y A, que son constantes característicos de cada gas, como lo venimos diciendo anteriormente. Tenemos la ecuación de Benedict-Webb-Rubin, donde trabajamos presión, constante de los gases, temperatura, el volumen molar, B sub 0, A sub 0, C sub 0, B, A y la constante, que son constantes característicos de los gases que trabajamos en esta ecuación. Tenemos la ecuación de Penck-Robinson, en donde trabajamos presión, la constante de los gases, temperatura, el volumen específico molar del gas y sus variables A y B. Tenemos la ecuación de Virial, la ecuación de Redlich-Wong y la ecuación de Suave. Tenemos más ecuaciones, pero estas son derivadas de estas mismas, pero las que más se utilizan son estas ecuaciones que acabamos de mencionar. Entonces, tenemos nuestro sistema termodinámico, conjunto de moléculas de dióxido de carbono presentes dentro de un extintor de 6 kilogramos con una densidad de 1,976 kilogramos metros cúbicos. La ecuación de gas ideal es la ecuación que más se acopla a nuestro sistema termodinámico, que viene a ser presión por volumen es igual al número de moles por la constante de los gases por la temperatura. Esto nos va a ayudar a predecir y analizar el comportamiento termodinámico de nuestro gas. Aquí abajo tenemos dos fórmulas más que son derivadas de la ecuación de gas ideal, en donde trabajamos una sin el número de moles y otra trabajamos con el volumen molar.
Entonces, en condiciones normales o condiciones ambientales, el dióxido de carbono se comporta como un gas al ser un compuesto volátil y liviano, por así decirlo. Por ejemplo, si liberamos moléculas de dióxido de carbono en una habitación, al entrar en contacto con el entorno, las moléculas de dióxido de carbono comienzan a dispararse, esparciéndose por toda la habitación. Esto no quiere decir que tengan el mismo volumen que toda la habitación, sino que sus moléculas chocan entre sí y se esparcen, como si no tuvieran fuerzas intermoleculares, comportándose así como un gas ideal. Aunque esto también dependerá de su composición, si su composición es uniforme o como si de una sustancia pura se tratara. Entonces, mediante esto podemos hacer un análisis macroscópico como son las variables termodinámicas y las propiedades macroscópicas como vienen siendo moléculas, energía, fuerzas intermoleculares, etc. Cuando nuestro gas se encuentra en un entorno de temperatura y presión ambiente o constante, solo de esta manera podemos ver el comportamiento del dióxido de carbono como gas ideal. La presión será inversamente proporcional al volumen, como venimos observando en el siguiente gráfico. En nuestro sistema, el volumen será inversamente proporcional a la presión. Cuando aumentamos el volumen de nuestro sistema, la presión del mismo disminuirá. En cambio, al soltar materia, la presión en el interior del sistema aumentará y el gas, cuando el gas y sale o la materia disminuye. Dicho esto, con los datos y características que tenemos de nuestro sistema, podemos deducir que nuestra ecuación de estado es presión es igual a la densidad multiplicado por la constante de los gases y multiplicado por la temperatura. Esta es una derivada de la ecuación de los gases ideales. Gracias.